Buen día, alumnos. Continuando con estos videos interactivos, el día de hoy vamos a ver el tema de juicios de Nuremberg, el final total de la guerra. Bueno, nos dice que los aliados, los vencedores al final de la guerra, decidieron sancionar a los dirigentes, funcionarios y todo tipo de colaboradores amigos de Hitler. En este caso nos estamos viendo con un juicio en el cual los países que se habían visto involucrados ya no querían tener pérdidas millonarias en cuanto a los otros conflictos bélicos que habían tenido, por los cuales decidieron hacer estos juicios para tomar rienda de su propia mano. Bueno, nos dice que los juicios se realizaron el 20 de noviembre de 1945 y fueron cerca de 25 dirigentes los acusados. La mayoría fueron sacrificados con la pena capital, otros fueron llevados a la cárcel con cadena perpetua y los menos afectados fueron condenados a prisión 5 o 10 años o fueron absueltos. No es fácil analizar este tipo de juicios como los de Nuremberg, ya que los aliados eran juez y parte. ¿A qué nos referimos? A que ellos tomaban la decisión de quién moría, quién partía, quién lo condenaban a cadena perpetua o a quién le condenaban por unos cuantos años. Nos decía que parecía una justicia de desquite contra el pueblo alemán, contra sus líderes. Era una cacería de brujas, los que ganaron enjuiciando y matando a los vencidos de la guerra. Nos vamos a encontrar ante este conflicto como algo que ya se está desatando, ya que ante lo de Hitler que había pasado con los judíos, toda aquella guerra, toda aquella dispersión de personas, aquellas matanzas, aquellos ya conflictos, aquellas discriminaciones, aquellas personas que ya no se podían ver o países que ya no podían llegar a un acuerdo, necesitaban algo que hiciera funcionar a todo el eje y a todos los demás países internacionales y en este caso mundiales. Nos dice la ONU y demás organismos internacionales de la posguerra. En este caso vamos a tomar la Liga de Naciones o Sociedad de las Naciones. Nos dice que después de la Primera Guerra, justo con el Tratado de Versalles que le daba fin a dicho acontecimiento, se forjó la Liga de Naciones que hemos analizado en el bloque anterior, también llamada Sociedad de las Naciones. Surge con el objetivo primordial de ayudar de manera pacífica a que los países resolvieran sus controversias o todo tipo de conflicto. Estamos hablando que el Tratado de Versalles pues fue un tratado que habían tomado algunos países y la Liga de Naciones era como un acuerdo entre los países que ya no querían tener ningún tipo de guerra, ningún tipo de enfrentamiento. Bueno, nos dice que algunos países bajo diversas circunstancias o causas reales tuvieron que dejar de ser parte de la Sociedad de las Naciones, por ejemplo como lo fue Japón, Alemania, Unión Soviética e Italia, que pues ya fuimos analizando que fueron algunos de los partidarios de esta guerra y este conflicto. Bueno, nos dice que el presidente estadounidense Wilson tuvo la iniciativa de presentar 14 puntos después de la guerra, entre los cuales las características de las ligas de naciones eran promover la paz internacional, evitar cualquier conflicto o controversia entre países y garantizar la paz en el futuro. Nos dice que países pertenecientes a la Liga de Naciones con un apoyo pacífico causas de la separación de la Liga de Naciones. Son algunos de los puntos que debemos de tomar en cuenta en cómo existieron varias instituciones e incluso creadas por los mismos países para que ya no existiera otro conflicto armado. Después vimos que como lo fue Japón, Alemania, la Unión Soviética, Italia, pues se fueron separando y fue habiendo una estratificación entre todos los países, los cuales estaban viendo que había problemas y que debía de solucionar los mismos. Bueno, nos vamos con la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Nos dice que después de la Segunda Guerra Mundial perdió credibilidad la antigua Sociedad de Naciones. Sin embargo, los estadounidenses, junto con sus aliados, habían estructurado todo un proyecto nuevo con la misma esencia de ayudar o cooperar entre las naciones para evitar todo tipo de conflictos que repercutieran a nivel internacional. La ONU o Naciones Unidas fue una organización que nació en San Francisco, en Estados Unidos, en 1945. Los miembros. Actualmente tiene 192 miembros a nivel mundial. El Día de la ONU. Se celebra de manera anual el Día Internacional de la ONU cada 24 de octubre. ¿Cuáles son los propósitos de la ONU, la sede de la ONU, los organismos principales, como son la Asamblea General, el ECOSOC, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría y las metas a mediano plazo? En ese tema estamos viendo cómo la Organización de las Naciones Unidas, en este caso la ONU, fue una medida que tomaron en Estados Unidos en el cual los demás países aceptaron y que actualmente está vigente para que no hubiese otro conflicto armado que pudiera repercutir ante los demás países. ¿Para qué sirve la ONU? Pues primero, su funcionalidad principal es la paz mundial. Esa es la funcionalidad principal. Pero una de las principales causas que debemos de tomar o repercusiones que debemos de tomar de esta organización
es la manera en que es un mediador entre todos los países. Es aquella organización que va a decidir si un país está atacando a otro, si el otro país puede corresponder por una guerra en este caso, o si puede existir algún conflicto que se pueda relacionar. Recuerden que la Organización de las Naciones Unidas es algo muy muy importante para todos los países, ya que es un mediador entre ambos y es aquel que puede decidir, o es como un juez de alguna razón o algún conflicto que pueda existir para llegar a la paz mundial. Bueno, espero ya hayan comprendido un poco de este tema, que la verdad es demasiado extenso, pero recuerden que les dije que íbamos a tener una videollamada donde vamos a analizar y comprender con mayor facilidad estos temas. Nos vamos a pasar a las actividades. Como sabes, la primera actividad es analizar el video, la segunda es tomar nota de lo siguiente. Como tercera actividad te voy a pedir que realices una investigación documental en diversas fuentes confiables acerca de las repercusiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial en México, en el ámbito económico y diplomático, presentándolo escrito en una computadora en una extensión de una cuartilla como mínimo, citando al menos dos fuentes. En el tema 26 de la ONU y los demás organismos internacionales de la posguerra, como fue la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones, la primera actividad es analizar el video y la segunda tomar nota de los mismos. Ahora nos vamos con el tema 27, que son la Organización de las Naciones Unidas. En la primera y segunda actividad ya te las había mencionado. Nada más como tercera actividad, es como hemos visto a lo largo del bloque, existe una constante en el poder, entrecomillado, del que varios personajes se quieren valer para dominar al prójimo y con ello obtener la satisfacción de estar por encima de los demás, sin importar a quién o a quienes afecte. Para lograrlo, se establecieron metas a corto, mediano y largo plazo, que quizá muchos sí cumplieron, pero para que la meta sea significativa se deben considerar varios aspectos para su culminación, como lo es que sea acorde con sus anhelos dentro de su plan de vida, que tengan un alto grado de importancia, que genere satisfacción, que el reto sea factible, que dure el proceso, que pueda evaluar los logros, que durante el proceso se puedan evaluar los logros. Considerando los aspectos que te acabo de mencionar, detalla una meta que tengas en mente y que puedas revisar a mediano plazo. De aún no tenerla, es el momento para crearla. Nunca está de más tener una motivación en la vida que pueda fungir como un motor que te impulsa a continuar. Claro que es importante considerar que es una meta para realizar dentro de tus posibilidades y sin que nadie se vea afectado. Realízalo en un video donde expliques el tema. Yo sé que muchas veces vas a decir, profe, es que yo no me quiero grabar y etcétera, etcétera, pero pues es un trabajo que te estoy poniendo, el cual pues espero, y como lo tuvimos en la conferencia de la videollamada la semana pasada, pues todos aceptaron en estos trabajos. Recuerda que este es un tema muy pero muy importante en el cual necesito que consideres tanto a los personajes que te mostré como al proyecto de vida que vayas a realizar. Espero que hayas comprendido durante toda esta semana todos estos temas. Recuerda que de no haberlos comprendido o haberte quedado con una duda, mándame un mensaje vía la plataforma que con gusto te responderé. Espero que estés bien y nos vemos la siguiente semana y recuerda quedarte en casa.